un altar de adoración a Dios. Yo rogaría que nuestro hermano Juan Antonio y mi padre, si ellos pueden, hagan oraciones a Dios. Simplemente en adorar al Señor. Yo sé que a veces nos cuesta y que es normal, pues si no seríamos roboces o semidioses, somos humanos llenos de defectos. Pero déjame animarte con decirte que Dios nos creó para adorar. A Él le encanta cuando le adoras en espíritu y en verdad. Nuestra hermana Ana y nuestra hermana Aurora, ellas también siguen haciendo oraciones. Gracias, Señor, por existir, Señor.
Alaba mi alma, Señor Jesucristo. Venga esa alabanza de adoración, amén. No perdamos la concentración, hay un buen espíritu en esta bendita tarde. Alaba mi alma. Aleluya. Señor, prepáranos para escuchar tu palabra en esta bendita tarde. Prepara nuestro oído, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor. Pero cuando llegue tu palabra, Señor, podamos, Señor, buenos receptores de ella, Señor. Glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias porque tú en sí, Señor, tienes misericordia para bendecirnos. Tú te mueves y te manifiestas en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos conocido. Gracias porque te servimos y te adoramos. Muévete, Señor, una tarde más en medio del pueblo. Gloria, gloria, Jesús. Santo es tu Rey. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu se encuentra aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu milagros pueden suceder, sí, Señor. Tu espíritu está aquí, Señor. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar.
venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el Tengo hambre de ti, transfórmame, haz derribar lo que no te agrada y escribe una historia diferente en mí. Fórmame en silencio, que todo sea nuevo y venga de ti.
Dile a Dios que te prepare para escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Creo que Dios nos va a hablar. Creo que Dios tiene una palabra para nuestro corazón. Yo le pido a Dios que Dios me hable por medio de su palabra. Sea que me guste o sea que no me guste. Pero si es palabra de Dios, será para mi bien. Será para restaurarme, para fortalecerme, para levantarme, para darme visión de la que no tengo. Yo le pedí a nuestro hermano Carlos que si él puede, él haga una oración para que en esta tarde el Señor utilice a su siervo, amén, para que Dios nos hable. Aleluya. Todos apoyamos la oración. Oramos. Sí, amén. Gloria a Dios. En esta tarde, Señor, que venga Dios hablando la vida de Dios, porque tanta falta hace, Señor. En esta tarde te dejo todos los manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Un minuto más delante de su presencia. Sigue pidiéndole a Dios. Estamos aquí en la palabra de Jesús. Pídele a Dios que te hable en esta bonita tarde. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Que la paz de Dios te invite para recibir la palabra de Dios. Como Dios está utilizando a su siervo, amén, para dejar el ambiente, el auditorio preparado para escuchar la palabra de Dios, yo voy a seguir subiendo, amén. Y si es posible, se dan las luces. Y en este buen ambiente, como su siervo está ministrando estos días, se pasa la ofrenda en este ambiente, amén. Y el siervo que nos va a predicar la palabra con nosotros.
Amén. Que Dios os bendiga a todos. Se me ha dado el privilegio y el placer y el honor de poder compartir la palabra del Señor con todos. Créerlo, cada vez que subo por aquí me tiemblan las piernas, después de tanto tiempo. Pero no es por otra cosa, es entender que estoy predicando delante de la iglesia del Señor. Podía predicar un mensaje pues que te emocionase y te fueses a tu casa. O te puedo predicar la verdad del Evangelio. Estaba en la casa, estando ahí sentado, combatía conmigo mismo, porque he tenido 2 sueños. Y le dice al Señor, no lo cuento. Y el Señor me empujaba a que lo contase. Voy a ser fiel a Dios. Amén. ¿Me recibís? El sueño, hermanos, era que veía a mucha gente. Veía multitudes de gente. Pero cuando yo miraba, veía muchos niños. Yo decía, ¿cómo hay tantos niños? Pero para mi sorpresa, cuando me fijaba y la gente se volcaba a mirarme, no eran niños. Tenían la cara de hombres grandes. Y yo le decía al Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me decía, son enanos. Tuve otro sueño y vi como una especie de banco lleno de pupitres, gente sentada. Y el Señor me hablaba y me decía, este es el gobierno de la carne, donde la gente hace contratos con la carne. Y este segundo sueño es la consecuencia del primero. Que por causa de pactar con la carne se ha interrumpido el crecimiento espiritual. Y el Señor me hablaba a mi corazón y decía que el Señor quiere el crecimiento de cada creyente. Yo sé que no serían todos, yo sé que hay gente espiritual, pero volcado por lo que Dios ha puesto en el corazón, con mucho amor a vuestras personas y respeto a la iglesia, voy a predicaros una palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 hasta el 4. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haber no escuchado a la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, mientras yo vaya predicando, vosotros me vais acompañando, ¿vale? Y vamos adorando al Señor. Porque no tiene que ser esto tan frío. Podemos adorar juntos, ¿vale? Dice así la Biblia. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no viandra, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. En otro texto añade que había otro grupo que decía, yo soy de Cristo. La iglesia de los Corintios empezó siendo espiritual. Nació y se fue en busca del hombre espiritual. Creció. Pero ahora tiene que decir la Biblia que había un sector que decía, unos son de Apolos, otros de Pablo y otros de Cristo. Yo voy a tomar una referencia, ¿vale? Vamos a poner que Apolos es el predicador de moda, el predicador devocional, que hay un sector que creemos en eso. La iglesia de Corinto había un sector que creía en Apolos, pero el tema era que menospreciaban a la de la doctrina. Creían, pero inmiscuían a los de la doctrina. Estos no tienen la verdad del Evangelio. Nosotros sí. Estaban los de Pablo, los que creen en la doctrina, pero no mantienen una vida de oración. Oran, pero no a la intensidad de otros. Buscan a Dios en la Escritura. Estos inmiscuían al grupo de Apolos, incluso decían que los que creían en los que eran de Cristo estaban locos. Estaban los de Cristo, que esto es un rango mayor. Es decir, los que menospreciaban la autoridad del apóstol y creían autosuficientes de que el apóstol no podía administrarlos a ellos. Solamente ellos tenían la virtud de crecer por sí mismos. No querían estar sometidos a la autoridad delegada por Dios. En esto podemos contemplar en la iglesia de Corinto que había una ruptura de la unión. Es decir, Satanás viendo, que ahora dice la Biblia, que dice Jesús, Padre, que ellos sean uno como yo y tú somos uno. Ahora Satanás, viendo la unión de la iglesia de Corinto, que crecía bajo el orden espiritual, quiso sembrar su cizaña. Y la cizaña del diablo era dividir la iglesia, romperla en grupos. Y sembrando su cizaña, sembró y separó a la iglesia de Corinto. Y en la separación hubo controversias unos con otros, celos, contiendas, disensiones. Pero ahora le tiene que decir el apóstol Pablo, ¿acaso el cuerpo de Cristo está dividido? De ninguna manera. Es decir, los que creen en Apolos, el movimiento de Apolos es de Dios. El movimiento de Pablo es de Dios. Pero estos movimientos andan entretejidos bajo la cobertura de la unión de la doctrina de Cristo Jesús como fundamento de la iglesia, y todos en un mismo vínculo como cuerpo y Cristo como la cabeza. Todos estaban en sintonía y no había disensiones y crecían en un mismo vínculo, en un vínculo espiritual. Yo digo algo en esta tarde, que no se juzgue a los demás porque no tengan la misma forma de creer que tú tienes, porque todos somos de Cristo, todos somos de Dios, todos somos iglesia. Reprendo la división, reprendo la contienda, reprendo los celos, que se marchen, que se marchen, que se marchen, que se marchen, y que venga la vida del Espíritu, la vida de Dios dentro de las familias.
una transformación interna. ¿Sabes que la consecuencia que en este mundo hay gente que es pequeña es porque una parte del cuerpo que debiera haberse hecho hueso por completo se quedó en la mitad y no le dio la proporción de crecer a los huesos más largos, que son los brazos y los pies, porque hubo una mala transformación por dentro. Y habiendo habido una mala transformación, no hay un crecimiento conforme al curso de la naturaleza habitual. Por eso la iglesia de Corinto se tuvo que quedar en un estancamiento espiritual, porque había habido una mala transformación por consecuencia de la carne y haber dejado su vida gobernada por la carne y no por el espíritu, porque el crecimiento de la iglesia no viene de la carne, el crecimiento de la iglesia no viene de los deseos carnales, el crecimiento de la iglesia viene por el espíritu. Llenos del espíritu de Dios habrá crecimiento. ¿Sabes cuándo se crece? Cuando no me dicen las cosas de perdonar y me dicen las cosas que tengo razón y me dicen las cosas que tengo que hacer las cosas a mi manera, pero dice el Espíritu de Dios dentro de nosotros: perdonan que tengan razón. Es tiempo de perdonar porque es de cristianos. Vale más el perdón que tener razón. Hoy Dios está buscando a una iglesia espiritual llena del Espíritu, llena de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando el niño está dentro del vientre de la madre, dicen que es tan pequeño, que su corazón es tan pequeño como una semilla de amapola. Cuando está dentro, dice que aquel pequeño corazón, como una semilla de amapola, se componen de miles y miles de células. Pero entre tantas de miles de células hay una entre millones, que se dispone a vivir y se dispone a latir y se dispone de empezar a tomar la decisión de vivir. Y ahora esta pequeña célula contagia a las demás. Ahora la otra empieza a latir, la otra empieza a latir, la otra empieza a vivir. Y ahora, componiéndose las millones de células en el corazón, hacen que el corazón empiece a latir. Y latiendo el corazón, fluye la sangre por todas las venas y el crecimiento de los huesos empieza a crecer. Todo por la consecuencia de una pequeña célula que determinó de ser diferente y empezó a vivir. Yo te digo algo: Dios está buscando gente que en medio del pueblo de Dios tome la decisión de ser espiritual. ¿Sabes por qué? Para que por medio de la célula pueda contagiar a las hermanas, para que por medio del pastor empiece a contagiar a los demás y toda la iglesia empiece a ser conmovida en medio de un espíritu lleno del Espíritu Santo, en medio de ser gente que adora a Dios. Espiritualmente, yo necesito que tú me contagies. Vengo a un culto, si te veo a ti adorar, si te veo a ti levantar las manos, yo me contagio y digo: yo quiero ser como ese. ¿Has visto qué es lo que tiene la gente espiritual y los hombres ungidos? Que todo el mundo quiere estar con ellos. ¿Te has dado cuenta que los espirituales te da ganas de estar con ellos? Con un carnal no te da ganas ni de tomar café. Pero con la gente llena del Espíritu, yo quiero juntarme. ¿Cuántos levantan su mano? ¿Y cuántos quieren motivar a la iglesia
a adorar, a glorificar, a ensalzar, a vivir una vida de espíritu, a vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser instrumento que Dios tiene para este tiempo? Porque atrás llamó a Abraham, atrás llamó a Moisés, atrás llamó a David, pero en este tiempo Dios te llama a ti, a que seas espiritual, a que seas lleno del Espíritu. Tú eres el arma de Dios para destruir todas las obras de la carne. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? Es tiempo de la roda, es tiempo de la roda, es tiempo de la roda llena del Espíritu de Dios. ¡Que se chinche el diablo! ¡Que se chinche el diablo! ¡Nosotros somos de Dios! No hay quien pueda con nosotros. Termino. No sé si quizás te alejaste por una palabra incomprendible, o te hiriste por conceptos que no entendiste, o te hicieron daño una mala actitud mía. Y quizás sea la drama que se pierde dentro de la casa herida. Pero hoy tengo una palabra de Dios para ti. Hoy es tiempo de buscar lo que se ha perdido. Hoy es tiempo de buscar la oración. Hoy es tiempo de buscar el ayuno. Hoy es tiempo de buscar las rodillas. Hoy es el tiempo de buscar a Dios en el secreto. Busca la drama que has perdido. Eso es de Dios. Busca lo que has perdido. O quizás te encuentres como la oveja perdida que se marcha sin saber dónde va y no encuentras el motivo de volver. Pero hoy tengo un mensaje para ti. Hoy aquí está el buen pastor que rescata las ovejas perdidas, que rescata lo que se ha marchado al mundo para volverlos de nuevo al redil. O quizás este es peor. Seas el pródigo que te marchas por libre voluntad. Pero tengo una palabra de Dios. Pero aún para los pródigos hay un padre que quiere abrazarlos. Aún para los pródigos hay perdón de Dios. Si te marchaste, vuelve. Dios no te va a recriminar nada. Dios no te va a echar las cuentas de cuánto hiciste. Es el tiempo de volver arrepentido a los pies de Jesús. Es el tiempo de volver de nuevo arrepentido por nuestro mal caminar y decirle a Dios: quiero hacer de nuevo contigo una alianza, y quiero decirte que tú seas el Señor y yo, tu humilde esclavo, te buscaré en la noche, te levantaré en la madrugada, te alabaré en todo momento, porque he conocido que tú eres Dios, que tú eres Dios. Amén. ¿Cuántos he terminado? ¿Vale? Voy a hacer algo de Dios. ¿Me ayudáis? ¿Me ayudáis? Reprendo todo el daño que quiera venir contra la iglesia. ¡Dígame! Reprendo todo plan del diablo en contra de la iglesia de la Roda. ¡Dígame! Y digo la gloria de Dios dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu hogar. Un fuerte aplauso. Y que Dios os bendiga a todos.